Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a los que os habéis sumado después de la asamblea. César, ya nos ha llegado noticia de que igual quieres sumarte a nosotros. Tú ahora mira esta mesa, que es la última, creo que no has podido estar esta mañana. La última del día de hoy, porque mañana tendremos una sesión online desde las 10 de la mañana. Calculamos que hasta las 12:30 o 1 durará. En la que van a intervenir otros colaboradores y socios de la sociedad que tendremos puesto. Tiene que ponerse los auriculares, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a presentar la mesa redonda de hoy. Por la tarde se titula La recepción de Leibniz. Si os fijáis, para los que os unís ahora nuevos, este seminario Leibniz antes y después de Ortega es la segunda parte, la colaboración, la aportación de la Sociedad Española Leibniz a otra primera parte que ha sido organizada por Javier Echeverría y por Jaime de Salas, que son a la sazón socios de nuestra sociedad, pero en la Fundación Ortega Marañón, con motivo de la publicación de la edición llevada a cabo por Javier Echeverría del libro de Ortega, La idea de principio en Leibniz y la teoría deductiva. Una nueva edición con aporte de notas. Ahora está saliendo además ya una edición, ¿cómo se dice? Completada y va a salir revisada, y va a salir también en edición en abierto, para que pueda tener acceso más, sobre todo los compañeros de Iberoamérica, compañeros y compañeras. Entonces, esto para que se vea un poco, aquellos que se suman ahora, el marco en el que tiene lugar esta mesa, que claro, en la primera parte era más Leibniz y Ortega, era sobre todo Ortega y Leibniz desde Ortega, pero esta parte organizada por los socios de la Sociedad Española Leibniz, queríamos dar un mayor protagonismo a Leibniz y a una recepción de Leibniz que no fuera solo la orteguiana. Y entonces esta es la razón, digamos, de esta mesa, que como no me mandáis los títulos, yo os voy presentando a las personas y vais explicando vosotros el título y el porqué de vuestra intervención. Si hacéis intervenciones en torno a 20 minutos y luego discutimos al final, pues sería lo ideal. Entonces, yo simplemente introduzco a los que estáis en la mesa y luego ya vosotros os vais pasando. Yo, si veis que os hago así, es que ya el tiempo impera. Entonces, intervienen tres de nuestros socios. Socorro Fernández será la primera en intervenir, que es profesora en la Universidad de Burgos y desde esta asamblea que hemos tenido, miembro de la Junta Directiva de nuestra sociedad. Después intervendrá Rogelio Rovira, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. También acaba de ser, esto no estaba pensado así, pero de la Junta Directiva. Entonces, ambos llevan mucho tiempo también trabajando en la edición promovida por la sociedad y coordinada por Juan Antonio Nicolás en Comares y en Granada. Socorro ya sacó el volumen junto con Agustín Andreu, a quien quería mencionar una palabra, que es nuestro socio de honor, que bueno, no puede viajar. Yo le llamaré hoy o mañana para ver cómo está y le contaré cómo ha ido la reunión, de los escritos religiosos y teológicos. Y Rogelio está trabajando también, por lo que nos ha contado Juan Antonio pormenorizadamente, en alguna correspondencia en este momento, de lo que a lo mejor lo próximo que va a salir en el próximo volumen. Y en último lugar interviene Alejandro Sánchez Berrocal, que ha sido coordinador con Miguel Palomo y conmigo misma de estos 2 días, y a quien le agradecemos además mucho este intento, porque es la primera vez que hemos organizado una sesión híbrida, que se llama ahora, ¿no? Entonces, cuando solo hacemos online, que será el caso de mañana, funciona todo como con menos sobresaltos. Cuando es medio personal online y el resto presencial, bueno, hay que adaptar más la técnica para ello, pero va funcionando. No os como más tiempo, cada uno de vosotros, yo os voy dando el paso, presentáis un poco vuestro título de lo que vais a hablar y al final yo vuelvo a moderar para ello. Muchas gracias, Concha, por la presentación.
Muchas gracias por la presentación y buenas tardes. Me sumo a incorporado por la tarde y ¿no? Vamos a avanzar en estas jornadas que bueno, esperemos que tengan van a tener un final feliz, ¿no? Entonces, bueno, mi intervención es la recepción de Leibniz en Leonardo Polo, ¿no? Polo nació el 1 de febrero de 1926 y murió el 9 de febrero de 2013, es un filósofo contemporáneo, ¿no? No es la primera vez que abordo esta cuestión de cómo entiende Polo a Leibniz. El primer trabajo que escribí, La necesidad como totalidad de posibilidad en Leibniz, fue publicado en el Anuario Filosófico en 1996, ya data. Es un volumen que recoge a lo largo de 1118 páginas estudios sobre el pensamiento de Leonardo Polo, fruto de un congreso internacional que venía a ser una segunda parada en una andadura que había comenzado ya en 1992 con otro volumen de Anuario Filosófico, en el que se estudió con detenimiento la repercusión y algunos de los temas en los que Polo había trabajado y que era interesante tomarse en serio. Años más tarde pude participar en otro volumen sobre la relación del Leibniz-Polo en una revista en Estudia Poliana del 2005. Estamos en unas jornadas ahora mismo en el que el protagonista es Leibniz, ¿no? Por ello no me voy a detener en el pensamiento de Leonardo Polo. Además, hay que decir que la razón de esta relación Leibniz-Polo la provocó Leibniz, no la provocó el pensamiento de Polo. Cuando yo estudiaba las cuestiones de metafísica que están implícitas en la demostración de la existencia de Dios por las verdades eternas, y cuando estudié la omnipotencia del absoluto en Leibniz, me encontré con Polo y cómo éste aportaba una explicación de los conceptos modales de posibilidad y necesidad en Leibniz que me permitió entenderlo mejor. Por otro lado, fui alumna de Polo en la universidad. En esa época ya era considerado un maestro. Podías estar de acuerdo o no con sus planteamientos, podías entenderle más o menos, pero lo que era cierto es que su pensamiento era inspirador. Y leyendo después sus escritos y su trayectoria, me di cuenta de que había algunos puntos en conexión con Leibniz. Los dos, lectores voraces, formación inicial en Derecho y un modo de dialogar con todos los interlocutores posibles para seguir pensando y encontrar soluciones y crecimiento. En el caso de Leibniz, a nivel teórico y práctico. En el caso de Polo, a nivel teórico, pero con una gran repercusión en otros ámbitos. Las obras en las que Polo cita a Leibniz son Hegel y el poshegelianismo, tomo 3 del curso de Teoría del Conocimiento, y Nominalismo e Idealismo. Los cito por este orden, atendiendo a su orden de publicación y de creación. Hegel y el poshegelianismo recoge el magisterio de Polo en los años 75 al 81. El tomo 3 del curso de Teoría del Conocimiento se sitúa también en los años 77-78. Allí se deja entrever que las alusiones históricas, si bien no son centrales para el objeto de estudio del volumen, son necesarias en la medida que ayudan a esclarecer la exposición de la operación de negar. Nominalismo e Idealismo y Realismo recoge un material que ya se publicó en 1993 y que recoge las clases dictadas en el curso 84 y 85. En el proyecto de edición de las obras completas de Leonardo Polo, que ha visto culminada la serie A de escritos publicados, 27 volúmenes, y ha salido el primer volumen de la serie de inéditos, se publicó en 2015 el volumen 24, Estudios de Filosofía Moderna y Contemporánea. Es una edición que fue llevada a cabo por Juan Agustín García, y en esta edición hay otro texto en el que Polo habla de Leibniz de un modo exclusivo en una conferencia que impartió en el Ateneo de la Santa Cruz en Roma en 1991, que lleva por título La Teodicea de Leibniz. Los textos a los que me he aludido, aunque en su momento eran publicaciones independientes, se encuentran, por lo tanto, en los volúmenes 6, 7, 14 y 24. En la edición del volumen 24 se vuelve a destacar algunos rasgos del pensamiento de Polo que pueden servir de marco para mi intervención. Por una parte, su modo de relacionarse con los distintos filósofos a los que leyó. Para Polo, la historia de la filosofía no es solo una historia, un registro de documentos o precisión terminológica, sino que es filosofía, pero filosofía indirecta, consideración sobre las cosas a través de lo que otros pensaron sobre ellas. En este sentido, la historia de la filosofía es instrumento para filosofar. De hecho, parte de su magisterio y de su propio sistema se puede encontrar al hilo del diálogo que mantuvo
con los distintos pensadores que la historia de la filosofía ha aportado. En parte, esto justificó el trabajo del volumen que he mencionado antes, del 2005. Su relación con los filósofos es, como dice Agustín García, in melius. Intenta descubrir siempre qué fondo de verdad hay detrás de sus planteamientos. Intenta comprenderlos desde dentro, para alcanzar aquello que de verdadero hubieran pensado. De ahí también el talante conciliador que tiene y que aspira a integrar la filosofía clásica con el pensamiento moderno. Integración que a veces se plantea como si fuera algo contrapuesto o contradictorio, ¿no? Polo pretende con su filosofía ampliar la filosofía clásica y corregir la moderna para que se pueda seguir pensando. En segundo lugar, se destaca en esta introducción algo que me parece muy interesante y es el calificativo que Agustín García atribuye a Polo al llamarle filósofo moderno, porque su filosofía versa de modo nuclear sobre el método de la filosofía. Polo tiene un hallazgo filosófico personal, el límite mental, al que sigue su propuesta de abandono del límite, que es pluridimensional o que puede hacerse según 4 dimensiones o de 4 maneras, de acuerdo con su perspectiva temática. Se puede decir que Polo lo que propone es un método para seguir pensando, y en el estudio del método está implícita su propia postura filosófica, y esto es profundamente moderno. Por otra parte, Polo es moderno en cuanto que aborda las cuestiones que preocupan a la modernidad, si atendemos a algunos de sus interlocutores más destacados, o por lo menos tal como aparecen en su producción escrita, ¿no? Descartes, Hegel, Nietzsche, cada uno de ellos tiene un monográfico, ¿no? Una obra. Aunque hay que decir que basta con iniciar la lectura de cualquiera de estas obras y de otras para darse cuenta de que Polo ha dialogado con todo el mundo que tenía algo que decir al respecto. Falguera señala en este sentido que el pensamiento de Polo se ha vinculado más estrechamente a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Hegel, a Heidegger. Al igual que Leibniz, su cabeza enciclopédica, su gran capacidad de síntesis y el saber ir al núcleo de los problemas planteados le han convertido en un pensador al que merece la pena prestar atención en sus opiniones sobre los distintos autores. Aunque Polo no cita cuando habla de otros pensadores, no busca apoyaturas textuales para sus afirmaciones, que por otra parte revelan que ha leído a fondo los textos y que ha entendido al autor, y que se ha puesto en sus zapatos para recorrer juntos todo lo que la verdad le ha permitido recorrer. La pretensión de Polo no es hacer una exposición erudita, sino seguir pensando, descubrir lo que hay de bueno, lo que hay que corregir y cómo puede hacerse. Esto hace que a veces Polo no sea bien entendido. Tiene afirmaciones que pueden sorprender por lo drásticas y que hay que leer en contexto y que en último término uno puede estar o no estar de acuerdo. De lo que no se puede dudar es que Polo es un filósofo que no solo ha hecho discípulos en vida, sino que su pensamiento sigue siendo fecundo y que su sistema da que pensar e invita a seguir pensando. No es este el lugar para hablar de la extensión en cantidad y calidad de los estudios que se están llevando a cabo a nivel nacional e internacional. Como es conocido, Polo se entendía a sí mismo como aristotélico, hasta el punto de afirmar que su propuesta filosófica no es otra cosa que una ampliación, una continuación obvia del estudio del conocimiento en el punto en que Aristóteles lo dejó. Por otra parte, su pensamiento se encuadra en el pensamiento metafísico que asume la distinción real de esencia y ser de Tomás de Aquino, distinción que sirve de referencia para su método del abandono del límite mental. Su inspiración cristiana está también presente en el modo de abordar muchas cuestiones, pues su búsqueda de la verdad acaba con una profunda convicción de que esa búsqueda tiene como término el servicio a la verdad con mayúscula. Para Polo, la filosofía perenne muestra su fuerza no como algo monolítico, que encorseta a los distintos sistemas a los que se deba descalificar en la medida en que no coincidan con sus parámetros, sino como algo que arroja luz y que posibilita seguir pensando. Para Polo, la filosofía siempre está inacabada, porque hay que seguir pensando. Siempre se puede pensar más, siempre se puede pensar mejor. En este sentido, se puede añadir que Polo no solo aporta a la historia de la filosofía su método del abandono del límite mental, que como tal método es algo instrumental, sino su modo de acceder a lo que los otros han pensado, su convencimiento del carácter perenne y trascendente de la verdad y de las posibilidades y límites de la razón. Una vez dicho esto, entraré en las cuestiones concretas en las que Polo cita o comenta a Leibniz. Retomo para ello lo ya estudiado en los trabajos que he mencionado al principio, para añadir lo que aporta en el escrito sobre la teodicea. Posibilidad, necesidad, existencia.
Polo sitúa a Leibniz en un contexto en el que aparece como eslabón que permite explicar a Hegel. Polo es muy consciente de la magnitud e importancia de la obra del filósofo de Hannover. A su juicio, Leibniz es el que por primera vez formula la noción moderna de progreso a finales del siglo XVII. Es el primero que piensa en el progreso como ley de la existencia temporal. También utiliza el término de progreso indefinido para caracterizar la existencia de las mónadas creadas como un movimiento en el que se despliegan sin término sus atributos. Leibniz es el que utiliza el término teodicea para hablar de la justificación de Dios, aunque, como bien puntualiza Polo, es un término poco apropiado, porque a Dios no hay que justificarlo. Sin embargo, Polo reconoce que la justificación de Dios que Leibniz intenta es genial. Sobre este tema volverá a la intervención de 1991, sobre el que hablaré un poquito más tarde. Leibniz es uno de los filósofos que, junto con Descartes, contribuye a construir la ciencia moderna. Y a la vez es uno de los filósofos postcartesianos que intentan resolver la dificultad que existe entre el sujeto y las ideas claras y distintas rescatadas de la vida. Por otro lado, Leibniz es uno de los protagonistas que producirá lo que Polo califica como simetrización del fundamento, o lo que es lo mismo, la búsqueda de un fundamento sólido que al estar enteramente en nuestro poder se sitúa en la subjetividad. Polo reconoce que Leibniz está presente en los filósofos que más repercusión han tenido en la historia del pensamiento. Esto nos llevaría a hablar de la relación de Leibniz con una serie de pensadores que ahora mismo no voy a entrar, ¿no? Es en este contexto cuando Polo cita a Leibniz para entender mejor algunos aspectos de Hegel, cuando aborda uno de los temas más importantes de la metafísica leibniziana, como es su concepción de la posibilidad. Polo estudia cómo entiende Leibniz la posibilidad y su convertibilidad con la necesidad y proporciona la clave interpretativa, a mi juicio imprescindible, para explicar algunos aspectos de la concepción que Leibniz tiene del absoluto. Leibniz no dice que la necesidad sea la posibilidad total, lo dice Polo, pero ayuda a entender el modo como la necesidad y la posibilidad se relacionan en el pensamiento leibniziano. En Hegel y el poshegelianismo, afirma Polo que Leibniz se enfrenta con la noción de sustancia, sujeto y posibilidad, que son claves para entender también el pensamiento hegeliano. Polo sostiene que Hegel procede de Descartes a través de Leibniz, e incluso llega a afirmar que la filosofía hegeliana es una reelaboración de los problemas que Leibniz plantea al cartesianismo, a la vez que una superación de la propia filosofía leibniziana. Apoya esta afirmación en la búsqueda de una conexión entre las nociones modales de posibilidad y necesidad. Lo enteramente posible, lo posible sin límites, sin resquicio, se confunde con lo necesario. Esta es la aportación del argumento ontológico. La noción de Dios es posible porque no se puede descubrir contradicción en la noción de Dios. Esta posibilidad irrestricta se convierte con la necesidad, aunque habrá que ver si la noción de posibilidad absoluta implica o no contradicción. Como es sabido, para Leibniz no. Él mismo dice que, puesto que todas las perfecciones son compatibles, el ser perfecto es posible. Pero si contiene en él todas las perfecciones, contiene necesariamente la existencia, que es una perfección. Por lo tanto, es necesario afirmar que el ser perfecto existe. La posibilidad en Dios está justificada por su propia perfección, en la que no hay ningún límite, ninguna contradicción. Y esto solo es suficiente para conocer la existencia de Dios a priori. Polo dice de Leibniz que es un pensador genial, uno de los pensadores más poderosos de la edad moderna, ya que demuestra la existencia necesaria, no empírica, de Dios a partir de la posibilidad. Solo si Dios es posible, existe. Es necesario. Esta noción de posible está tomada del nominalismo. Si la efectividad es solo empírica, si lo real lo es de hecho, las ideas son el estatuto de la posibilidad. Tendría que hablar también de la sustancia, pero lo voy a tener que, en aras a la brevedad, voy a pasar al tercer, y esto está además ya publicado y se puede leer, ¿no? en la relación Leibniz-Polo, de lo que he hablado en Estudia Polia. Entonces quiero pasar a la tercera cuestión, que es lo que aporta, o por lo menos lo que hay de novedad en mi investigación, en el texto en el que Polo habla de la teodicea leibniziana en el volumen 24 de Estudios de Filosofía Moderna y Contemporánea. En esta conferencia, Polo quiere demostrar, a partir de las fuentes y escritos de Leibniz, que la palabra teodicea no se ajusta a lo que es la teología natural. En otros lugares ya ha dicho que Dios no necesita ser justificado,
aunque la propuesta de Leibniz es genial. Lo que ahora va a abordar es el pesimismo que se esconde detrás de esta elección divina de lo mejor. ¿Qué significa la creación del mejor de los mundos posibles? ¿Qué pasa con el mal? Polo es muy consciente de que Leibniz también sabe lo que está haciendo, pues el mal aparece de modo necesario en dos grandes momentos en los que se resulta difícil hacerlo compatible con el optimismo que parece proponer. Esto se produce cuando habla de la creación y cuando aborda la cuestión del progreso. Por lo que se refiere a la creación, ¿qué crea Dios? Hay que ir a los textos de Leibniz en los que interviene la composibilidad, la necesidad de poner en la existencia la mayor cantidad de esencia, necesidad que viene además exigida por la peculiar naturaleza de la posibilidad, que de suyo tiende a la existencia a no ser que encuentre incompatibilidad. Ahora bien, ¿qué significa la mayor cantidad de esencia? El mejor de los mundos posibles es el conjunto más composible. La armonía preestablecida no es otra cosa que el resultado de esa composibilidad tomada en conjunto. Es el conjunto que ha ganado la partida en la lucha por la existencia. El problema que hay detrás y que ha suscitado tanta investigación tiene que ver cuando nos planteamos esa máxima cantidad de esencia. No puede ser total, porque se identificaría con el mismo Dios, que viene a ser la totalidad de la posibilidad absolutamente tomada, sin contradicción alguna. Pero, ¿cómo se determina lo que Dios pone en la existencia que es necesario y no se identifica con él mismo? La cantidad de esencia que crea Dios de modo necesario es también fruto de una elección, si no se quiere caer en el panteísmo, aunque esa elección es una elección bastante necesaria. Dios lo contiene todo, pero no lo crea todo. Luego ya hay en la mente divina algún tipo de división, algún tipo de hiato, dice Polo. Dios elige lo mejor porque quiere, aunque no puede elegir más que lo mejor, que de modo necesario existirá por el peso de su propia posibilidad. Dos problemas no pequeños están en juego, la unidad de la mente divina y la libertad divina. Pero los problemas, como bien sabemos, nunca vienen solos, y el juego se complica cuando el mal comparece. Si el mal es algo así como el defecto de no ser lo totalmente perfecto, el mal viene a ser algo necesario en la creación, lo que hace que el optimismo leibniziano sea un poco ambiguo. El mundo creado es lo más perfecto posible, pero no puede ser absolutamente perfecto, porque en Leibniz perfección es igual a cantidad de esencia, y la perfección total es igual a la esencia divina, lo que significa que Dios está obligado a poner en la creación el mal de modo necesario. Se hace necesario justificar a un Dios que sea justo y bueno y sabio, pero que necesariamente crea el mal. Esto es una primera noción de mal como privación, noción muy agustiniana, por otra parte. En segundo lugar, en cuanto a la noción de progreso, se hace necesario volver la mirada a la naturaleza de la mónada, y aparece otra noción del mal. Si existir para la mónada es moverse, el reposo supone aniquilación. La mónada no tiene descanso, es el no parar de tender y conocer. El progreso nunca puede tener término, porque tener término significa aniquilarse. Eso es un mal moral, porque nunca puede dejar de cesar. Mal no como pecado, sino como contradicción. No se puede dejar de desear. Otra cosa más se da cuando afirma Leibniz que el mal tiene que ver con conocimientos confusos. La felicidad de la mónada consiste en aclarar sus conocimientos. La mónada progresa pero con altibajos. Esto está bien, porque forma un claroscuro. El mal junto con la luz. Hace resaltar, como se sabe, pues mejor la luz. La sombra y la luz hace que resalte la luz. Leibniz dice que el mal metafísico y el moral son lo mismo, lo que significa que no puede haber mal moral si no hay mal físico, o que el mal moral se traduce en mal físico. Teniendo en cuenta el carácter ontológico que tiene el apetito y la función de la voluntad en la creación, la ecuación se entiende. No puede haber un castigo del mal moral que no sea un mal físico, que por otra parte, el mal físico y el mal moral solo puede ser oscurecimiento. Un condenado para Leibniz vendría a ser alguien en quien predomina las representaciones oscuras y en el cual la armonía entre lo claro y lo oscuro desaparece. Se trata de un mal relativo, en el que hay predominio del oscuro, lo cual es tanto un castigo como un dolor. El sufrimiento no es otra cosa que una representación confusa. El dolor es algo que no se entiende, y esto es una verdad profundamente antropológica. El optimismo se convierte en pesimismo. La reducción del bien, la reducción de la capacidad y la actitud para el bien, y la reducción de la capacidad divina para producir el bien, para dotar de bien a la criatura, son notorias en el pensamiento leibniziano. Dios tiene que ceder ante el mal, y además de una manera inevitable, porque entre no existir y existir,
es mejor existir, pero existir implica mal. El mal es inevitable porque existir no puede culminar. Ante la pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada?, se ve que es una preocupación leibniziana de largo alcance, ya que si crear supone crear el mal, ¿por qué crear? Polo detecta un aspecto dramático en el pensamiento de Leibniz, pesimismo que tiene que ver con la influencia que tiene el pensamiento de Lutero en el filósofo de Hannover. Dios no puede librarse del mal cuando cree. Está en juego la omnipotencia divina también. Si Dios no puede evitar el mal al crear y lo que crea es lo mejor que necesariamente puede crear, la libertad se encuentra comprometida. Spinoza acusa a Leibniz de no librarse de la necesidad, y aunque la crítica no es acertada, no le falta un punto de razón para hacerlo. Por último, las aporías, ¿no?, que Polo encuentra en Leibniz. La crítica que el mismo Polo hace a Leibniz permite entender hasta qué punto la metafísica leibniziana, en la medida en que es modal, no posibilita el acceso a lo real, y por lo tanto el concepto de Dios al que pretende justificar como necesario poco tiene que ver con el Dios cristiano. En primer lugar, Polo sostiene que la posibilidad leibniziana no puede ser elemento, porque la posibilidad captada en sentido positivo es un concepto sumamente vago sin contenido alguno, salvo que por hipótesis y en bloque, es decir, al margen de cualquier elucidación, le atribuyamos todos. Este concepto de posibilidad total es susceptible de un enfoque negativo como la pura exclusión de la imposibilidad. Solo desde esta perspectiva cabe identificarla con la necesidad, aunque esa identificación es ulterior e incluye composición. Leibniz era muy consciente de esto cuando incluye en su noción de posibilidad la no contradicción y la tendencia a la existencia. Leibniz recurre a la lógica modal para controlar la consideración extensionalista. Totalidad significa máxima extensión, lo más general, pero no lo más general como lo más vacío o indeterminado, sino como la plenitud de lo pensable. En el planteamiento modal de Leibniz, la posibilidad se une a la necesidad y a la existencia, pero la necesidad es superior a la existencia. La existencia implica que la posibilidad se da en un momento dado. La existencia implica temporalidad. La sustancia solo existe en el tiempo. Esto quiere decir que no se puede equiparar sin más la necesidad con la existencia si la necesidad es la totalidad de la posibilidad. Leibniz lo equipara cuando la posibilidad, al ser total, implica el tiempo total. La noción de posibilidad total equivale a la actualidad completa. El ser actual no puede dejar fuera a la posibilidad. La posibilidad total es la presencia absoluta. La necesidad se une a la existencia cuando la posibilidad es total. Esto daría lugar a un panteísmo, a no ser que la posibilidad no se equiparara siempre a la necesidad, que es lo que sostiene el filósofo de Hannover. El argumento ontológico solo podría ser concluyente si se identifica existencia y necesidad, lo cual es una conversión de nociones modales. El argumento establece simplemente que Dios es absolutamente posible. La omnipotencia divina significa que en Dios no hay contradicción ninguna. Por tanto, en él no hay imposibilidad. Dios agota lo posible. Para Polo, Leibniz es el primer pensador que sienta la prioridad de la posibilidad sobre la efectividad de un modo sistemático, aunque Leibniz no llega a estudiar cuáles son las conexiones de la posibilidad en su situación primaria, tanto en Dios como en las mónadas creadas. Por último, desde la posibilidad, el mal entra como un ingrediente necesario para justificar que Dios no crea todo lo que puede crear, pero crea lo más perfecto posible. El progreso, lejos de ser una noción positiva, viene a ser un castigo, ya que es la condición del tender. Si algo no puede parar de crecer, pero no llega a ninguna culminación porque el cesar supone aniquilarse, el progreso ya no parece como algo ilusionante, sino como una carga. Por lo tanto, el optimismo leibniziano tiene límites. Lo que sí hay que sostener es que el propio Leibniz era consciente de ello. De hecho, parte de la dificultad que tiene Leibniz se debe a los esfuerzos que él mismo hace para salir de las aporías que encuentra en su propio sistema, lo que hace que el pensamiento de Leibniz siempre ofrezca puntos de vista que posibilita estudios, reflexiones y debates siempre abiertos, en la medida en que nadie quiera apropiarse de una sola perspectiva. Polo dialogó con él, vio sus puntos fuertes y sus debilidades, y le tomó en serio, como ha pasado con los distintos filósofos que han dejado huella en la historia del pensamiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Si Socorro ha hablado
Leibniz después de Ortega. Yo voy a hablar de Leibniz antes de Ortega y voy a hablar de la recepción de la filosofía de Leibniz en la Aetas kantiana. Es bien sabido que la aparición en 1781 de la crítica de la razón pura supuso una verdadera revolución filosófica, primero en Alemania y luego en el resto de Europa. En Alemania pronto los pensadores coetáneos de Kant se dividieron en dos grupos, el de los que vieron en la crítica de la razón propugnada por el filósofo de Königsberg la ocasión de una reforma radical de la filosofía, y el de los que consideraron la nueva filosofía como una amenaza para los ideales ilustrados y se opusieron por ello al llamado giro copernicano del pensar. El grupo de pensadores que rechazaron el idealismo crítico lo forman en bloque los llamados filósofos populares. El ideal común de todos ellos fue la preservación de la autoridad de la razón como criterio último de las normas morales y las creencias religiosas. Sin pretender que las intenciones de Kant fueran precisamente las de socavar el valor del conocimiento racional, consideraron, sin embargo, que su filosofía conducía de hecho a un escepticismo de corte humean. Sin demasiada violencia, los filósofos populares pueden distribuirse en dos conjuntos, según la escuela filosófica principal a la que se envían. Tomando pie la distinción que hace el propio Kant de las dos grandes escuelas de pensamiento ante las que la filosofía crítica se erige como radical novedad, cabe decir que hay críticos kantianos empiristas, esto es, seguidores de Locke, y objetores del filósofo de Königsberg que son noologistas, o sea, partidarios de Leibniz. La recepción que de la filosofía de Leibniz hicieron pues los noologistas, o leibnizianos, revistió la forma de una defensa de las posiciones filosóficas fundamentales del autor de la Odisea. Y como según dicen, no hay mejor defensa que un buen ataque, su recepción de la filosofía de Leibniz adoptó en buena medida la forma de una refutación de la crítica de Kant a las tesis básicas de la metafísica leibniziana. No es por ello de extrañar que durante más de 2 décadas los pensadores leibnizo-wolffianos atacaron acerbamente la filosofía crítica en numerosos libros, folletos y artículos, muchos de ellos publicados en revistas fundadas con ese exclusivo fin, tales como la Philosophische Bibliothek de Hegel o el Philosophisches Magazin de Eberhard, al que luego siguió el Philosophisches Archiv. Debo decir que en muchos casos las objeciones planteadas por los partidarios de la filosofía de Leibniz no solo fueron agudas y profundas, sino que en varias ocasiones obligaron a Kant a repensar y reformular su posición. En estos últimos años he dedicado una parte sustancial de mi investigación a explorar el modo en que los pensadores leibnizianos hicieron frente a la crítica kantiana que afectaba a sus convicciones filosóficas básicas. Mi investigación se ha centrado hasta el momento en dos cuestiones fundamentales: la concepción de la verdad y la cuestión de la existencia de Dios. Espero que en este foro no resulte inelegante o inapropiado que hable de esas investigaciones mías, algunas publicadas y otras en curso de publicación. He venido en realidad a hablarles de mis trabajos, a darles a ustedes noticias someras de los asuntos que tratan estas investigaciones que, como les digo, tienen que ver con la recepción de la filosofía de la llamada Aetas kantiana. Respecto de la cuestión de la verdad, es fácil comprender que los pensadores leibnizianos vieran en la división kantiana de los juicios analíticos y sintéticos un ataque a la línea de flotación de su sistema filosófico. Recordemos la célebre afirmación de Leibniz: en toda proposición afirmativa verdadera, necesaria o contingente, universal o singular, la noción del predicado está siempre incluida en la noción del sujeto. Omne predicatum ines subjecto. O no sé qué es la verdad, dice Leibniz. Kant, en cambio, sostiene que no todo predicado está incluido contingente, necesariamente singular o universalmente en la noción del sujeto. Hay juicios sintéticos a posteriori y a priori. Con toda razón, Gottfried Martin escribió que, cito sus palabras, el juicio sintético es lo realmente nuevo en Kant
y lo realmente opuesto a Leibniz. No es sorprendente que el leibniziano Eberhard hiciera de esta distinción kantiana de los juicios blanco predilecto de sus objeciones a la filosofía crítica, lo cual motivó la respuesta de Kant en su célebre opúsculo sobre un descubrimiento según el cual a toda nueva crítica de la razón pura la torna superflua una anterior. Esa anterior no es otra que la que, según Eberhard, habría llevado a cabo Leibniz. Pero los ataques de los leibnizianos no se redujeron a la polémica de Eberhard contra Kant. En una nota de 1769, Kant había planteado para sí mismo una interesante cuestión. Una vez que descubro que un predicado pertenece a un concepto, ya no puedo pensar ese concepto sin ese predicado, sin esa nota. No podemos decir entonces que todos los juicios comienzan siendo sintéticos y acaban convirtiéndose en analíticos. En vano se buscará una respuesta a esta cuestión en la crítica de la razón pura. En 1789, 20 años después de la anotación privada de Kant, Johann Gebhard Ehrenreich Maass, pensador boliviano, profesor de filosofía en la Universidad de Halle, se sumó a la crítica a la filosofía kantiana, emprendida por su colega Eberhard, con un ensayo en el que sostenía que la división de los juicios en analíticos y sintéticos es relativa, subjetiva, psicológica. El ensayo, publicado en el Philosophisches Magazin, se titula Sobre el principio supremo de los juicios sintéticos en relación con la teoría de la certeza matemática. Kant, que acababa de escribir su escrito polémico contra Eberhard, confió a su discípulo Johann Schultz la tarea de defender el carácter absoluto de su división de los juicios. Schultz llevó a cabo esta tarea en 1790 en un número de la Allgemeine Literaturzeitung, sirviéndose de anotaciones facilitadas por el propio Kant, que se encuentran publicadas entre las obras del propio Kant. Por lo demás, en la obra de Schultz del año anterior, la Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft, se encuentran algunas observaciones que anticipan ciertas tergiversaciones en las que Maass habría incurrido en su nuevo ensayo de respuesta a Schultz, publicado en 1790. He reconstruido este debate en un artículo que se publicó el año pasado, tratando de mostrar cómo justificó Kant que su división de los juicios no es arbitraria, que no cabe pasar de que no todo juicio comienza siendo sintético y acaba siendo analítico, ni mucho menos, aunque ciertamente no propuso nunca él una justificación explícita, pero que sin embargo he tratado de mostrar que Maass tiene razón al mostrar que la verdadera dificultad para entender el carácter objetivo de la distinción serían los juicios sintéticos a posteriori. No es un efecto verdaderamente extraño que Kant haya sostenido que el juicio el oro es un metal amarillo, es un juicio analítico, y no más bien, como habría dicho Leibniz, una verdad de hecho, un juicio sintético a posteriori. Los pensadores leibnizianos trataron también de desacreditar la célebre división kantiana de los juicios, señalando que semejante distinción era ya conocida desde la antigüedad, y que sin embargo el reconocimiento de esa diferencia no llevó a una reforma radical de la metafísica, ni tiene por qué llevar a ella. Así, en un ensayo de 1793, publicado en el Philosophisches Archiv, Johann Christoph Schwab, profesor de lógica y metafísica en la Hochschule de Stuttgart, donde estudiaba, por ejemplo, Lessing en esa época, ¿no? Trató de probar, según dice el título de su ensayo, que la diferencia de los juicios analíticos y los sintéticos no fue desconocida a los filósofos griegos. Así, atribuyó nada menos que a Estilpón, filósofo de la escuela megálica, el conocimiento de esta distinción. El ensayo de Schwab fue criticado ya al año siguiente, en 1794, por Johann Friedrich Christoph Kreffe, párroco de la iglesia de San Nicolás de Gotinga. Kreffe dedicó su tesis doctoral a demostrar contra Schwab, según reza el título de su erudita disertación latina, la originalidad de la distinción kantiana. También estudiará este asunto en un trabajo todavía inédito, pero que será pronto publicado. En él propongo un nuevo examen, que no desatiende, sin embargo, las contribuciones de Kreffe, de por qué Schwab se equivoca al atribuir a Stilpon el conocimiento de la división kantiana de los juicios.
También hago notar un hecho que Kant, en su respuesta a Eberhard, había dejado sin comentar. Y es que también Eberhard había negado la originalidad de la división kantiana de los juicios y había indicado someramente que Aristóteles conocía la distinción. En mi examen del asunto sostengo que, en un sentido preciso, la división de los juicios de Kant es original, pero que la distinción de lo analítico y lo sintético fue, no obstante, conocida en cierto modo por Aristóteles. Frente al principio leibniziano, todo predicado está incluido en el sujeto, Kant propuso otro principio que podríamos enunciar así, quizás, ¿no? Todo predicado universal y necesario que no está en la noción del sujeto de la proposición está a priori en el sujeto cognoscente. Análogamente, cabe decir que Aristóteles, con la distinción de las proposiciones que los escolásticos llamaron per se primo modo y per se secundo modo, habría opuesto al mencionado principio leibniziano omne predicatum in subjecto, el principio, que cabría quizá enunciar así: en la predicación universal y necesaria, no siempre el predicado está en la noción del sujeto. Hay casos en los que el sujeto está en la noción del predicado. Hay una diferencia radical entre, por tanto, en el modo de oponerse a la ley de Kant y Aristóteles. Bien, tampoco necesito justificar por extenso el hecho de que los filósofos leibnizianos vieran en la crítica kantiana de las pruebas de la existencia de Dios un ataque contra el fundamento último de la metafísica de Leibniz. Como sabemos, la célebre cuestión leibniziana, ¿por qué hay algo y no más bien nada?, tiene para el filósofo de Hanover su respuesta más honda en la admisión de la existencia del ser necesario, del ser cuya esencia contiene la existencia, del ser que contiene la razón suficiente de la existencia de los seres contingentes. Las críticas de Kant, tanto a la prueba que llamó ontológica como la prueba cosmológica o la leibniziana, según la denominó también Kant, no pudo por ello dejar indiferentes a los pensadores leibnizianos. Comienzo por mencionar en este asunto a Moses Mendelssohn. Mendelssohn, en verdad, no puede incluirse propiamente como uno más entre los llamados filósofos populares de orientación leibniziana. Al menos hay que situarlo en un lugar eminente entre ellos. Pues su importancia filosófica no radica únicamente en ser el último gran representante del racionalismo que inaugurara Descartes y prosiguieran Spinoza, Leibniz y Wolff. Como ha señalado un historiador de la filosofía de este periodo, el Sócrates de nuestra época, como lo llamaron sus contemporáneos, merece un lugar especial en el seno de la tradición racionalista, cito las palabras de Friedrich Weiser, porque fue el más moderno de todos los racionalistas al haber sido consciente de la crisis de la metafísica y haber respondido a esta crisis a la lucha de la metafísica por mantener sus credenciales como ciencia. Comprobé esta verdad en un caso muy particular al estudiar la última de las lecciones contenidas en su obra Horas Matinales, lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios, publicada apenas 4 años después de aparecer la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. En esa última lección, Mendelssohn proporciona una refutación precisa y completa de la crítica de Kant del argumento ontológico, por más que en el prólogo a su libro confesara no haber podido estudiar la obra magna del omnidestructor Kant, como lo llaman, ¿no? Sin embargo, una declaración que una declaración que sin duda hasta sus contemporáneos tomaron como un rasgo de ironía socrática. En un artículo que publiqué en 2017, analicé con cierto detenimiento la discusión que hace Mendelssohn de las 3 formas posibles en las que se puede presentar la principal objeción de Kant al argumento ontológico, y llegué a la conclusión de que la defensa de Mendelssohn de esta prueba consigue limitar drásticamente el valor y el alcance de la crítica de Kant a la teología especular. Kant tuvo éxito histórico, pero quizá no lógico. La refutación de Mendelssohn de la crítica kantiana de la prueba ontológica es en verdad una de las más inteligentes recepciones que conozco del argumento a priori de la existencia de Dios al que tantos esfuerzos dedicar a la. Como cabría esperar, también los pensadores leibnizianos se tomaron muy en serio una tesis kantiana que ha suscitado mucho interés en estos días entre los estudiosos de la obra de Kant. Me refiero a la tesis según la cual la prueba ontológica contiene toda la fuerza demostrativa del argumento cosmológico. Esto es,
a la tesis de que la prueba cosmológica no es sino la antigua prueba ontológica disfrazada, revestida con otro ropaje. Poco después de la aparición de la crítica de la razón pura, esta crítica de Kant fue discutida por Jakob Friedrich von Abel, entonces profesor de filosofía en la antes citada Hochschule de Stuttgart. En su libro de 1787, Ensayo sobre la naturaleza de la razón especulativa para poner a prueba el sistema kantiano, sostuvo que a lo sumo la reducción de la prueba cosmológica a la ontológica valdría acaso respecto de ciertas versiones de la prueba, pero no alguno respecto de otras posibles formulaciones, especialmente respecto de la ofrecida por el propio Leibniz, en la que se trata de mostrar la realidad suprema de Dios como originaria de todos los seres contingentes. Pero fueron, sobre todo, Johann Friedrich Flatt, profesor de teología en la Universidad de Tubinga, y el propio Johann August Eberhard, quienes más detenidamente criticaron esta tesis de Kant y defendieron la independencia demostrativa del argumento cosmológico o la inducción. Flatt publicó en un número de 1789 del Philosophisches Magazin, fundado por Eberhard, un ensayo titulado Algo sobre la crítica kantiana de la prueba cosmológica de la existencia de Dios, en el que propone objeciones contra la mencionada crítica kantiana basadas en los diversos significados en que cabe entender la proposición que enuncia el nervus probandi de la prueba cosmológica. Eberhard, por su parte, añadió al ensayo de Eberhard una adenda, son unas pocas páginas, en las que critica con suma dureza el ensayo continuo de conversión lógica de la proposición que contiene el nervus probandi de la prueba cosmológica. Desde el punto de vista lógico, estudia esa conversión de las proposiciones y hace una crítica a lo que hace Kant. También he reconstruido y sistematizado esta discusión de estos primeros críticos de Kant en un trabajo que será publicado en breve. También defiendo que las objeciones presentadas por Abel, Flatt y Eberhard, estos leibnizianos, señalan ciertas oscuridades y fallos en la argumentación de Kant y que, al menos desde el punto de vista lógico, ponen en grave cuestión el éxito de la principal crítica kantiana a la prueba cosmológica. Parece, en efecto, que la justificación que hace Kant de su crítica del argumento cosmológico tiene más peso su concepción del carácter indeterminado y abismal del concepto de ens necessarium que las cuestiones planteadas por la conversión lógica de los juntos. Concluyo. Estoy convencido de que la investigación de la recepción de la filosofía de Leibniz en la etas kantiana habrá de deparar sorpresas y descubrimientos que servirán para ayudarnos a lograr una más honda comprensión de los fundamentos tanto de la filosofía de Leibniz como de la de Kant. Nada me gustaría más que poder seguir ocupándome del estudio de estas cuestiones y poder compartirlos con ustedes en foros como este. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Me toca a mí hablar ahora al final. Espero no aburrir mucho y quiero ser breve. En primer lugar, quiero dar las gracias a Concha por la presentación y enhorabuena por las ponencias, porque es un honor compartir mesa con la profesora Socorro Final y el profesor Rogelio Rovira. Si Socorro ha hablado de Leibniz después de Ortega, Rogelio de Leibniz antes de Ortega, yo voy a hablar de Leibniz después de Kant y antes de Ortega, porque he preparado una ponencia, un tema que no había trabajado antes, que he titulado Las huellas de Leibniz en Marx. Y bien, he identificado tres niveles de influencia, por llamarlo de algún modo, de presencia de Leibniz en la obra de Marx, que he ordenado en una jerarquía de menor a mayor importancia filosófica. Justificaré por qué a lo largo de la exposición. Y nada, comienzo leyendo una cita y se trata de un fragmento de Marx en una carta fechada el 10 de mayo de 1870 dirigida a Engels. Decía Marx:
Para mi cumpleaños, Kugelmann me envió 2 trozos de papel pintado del estudio de Leibniz, que me divirtieron mucho. Parece que la casa de Leibniz fue derribada el invierno pasado, y los estúpidos hannoverianos, que podrían haber hecho un buen negocio en Londres con las reliquias, lo tiraron todo. Cada una de estas 2 piezas representan algo mitológico. Un Neptuno con sus olas, etc. La otra, Venus, amor, etc. Todo en un pobre estilo de Luis XIV. Por otro lado, la calidad de la manufactura de aquellos días no tiene nada que envidiar a la de hoy. He colgado estas 2 piezas en mi estudio y termina Marx. Tú conoces mi admiración por Leibniz. He decidido empezar la intervención con esta anécdota, con este fragmento de la correspondencia entre Marx y Engels, para poner el foco precisamente en esta última frase. Tú conoces mi admiración por Leibniz. En realidad, esto que parece tan evidente entre los 2 amigos sigue constituyendo un episodio aún por explorar en la historia intelectual en la historia de la formación intelectual de Marx y sus inspiraciones filosóficas. Por supuesto, se podría citar el artículo, el artículo de John Elster, Marx y Leibniz, que inauguraba uno de los primeros estudios sobre la cuestión. Años antes, el mismo Elster había publicado Leibniz y la formación del espíritu capitalista, donde ya trataba esta relación. En el citado artículo sobre Leibniz y Marx, Elster rastreaba algunas influencias que usaremos en esta exposición. 3 años antes, por ejemplo, en España, Manuel Sacristán afirmaba en un artículo que se titulaba El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia lo siguiente: Marx ha sido en realidad un original metafísico, autor de su propia ciencia positiva, o dicho al revés, un científico en el que se dio la circunstancia nada frecuente de ser el autor de su metafísica, de su visión general y explícita de la realidad. No de todos los metafísicos se puede decir eso, ni de todos los científicos. Y bueno, subrayo, llamo la atención, continúa Sacristán, de entre los precursores de Marx, el que este tiene más parentesco desde este punto de vista es Leibniz, no Hegel ni Spinoza. Bien, aparte, más allá de esta cita, aunque podría ser tentador presentar a Leibniz como un precursor de Marx o a Marx como un leibniziano, por supuesto una ponencia no es el lugar apropiado por razones de tiempo y de formato para una lectura de este tipo. Más bien lo que me gustaría presentar es lo que anunciaba al inicio, sugerir en los próximos minutos algunas huellas de Leibniz en Marx o algunos momentos leibnizianos en la obra marxiana. Como dije, he agrupado estas huellas de Leibniz en Marx en 3 tipos, según su intensidad, en una jerarquía ascendente de menor a mayor relevancia filosófica. Pues bien, este primer nivel de la presencia de Leibniz en Marx es el de menor relevancia filosófica y lo he titulado Menciones y referencias. Por ejemplo, una aproximación meramente cuantitativa a la presencia de Leibniz en Marx. Si hacemos una búsqueda digital en las obras escogidas, no las completas que lo permiten, de Marx y Engels, la palabra Leibniz arroja 63 resultados, ya sean menciones directas o en referencias citadas. Es un número menor. Están presentes y en menor medida otra serie de motivos leibnizianos como armonía preestablecida, teodicea o mejor de los mundos posibles. Sobre estas últimas expresiones usadas por Marx, la mayoría de ocasiones en que aparecen los términos leibnizianos son usados como categorías críticas para ridiculizar el carácter ideológico de la economía clásica burguesa. 3 ejemplos. En Teoría sobre el plusvalor, dice Marx, el mundo burgués, como el mejor de los mundos posibles, en el que todo es útil y el burgués mismo es tan educado que entiende esto, aparece como una simple aclaración, el mundo burgués como el mejor de los mundos posibles, irónicamente.
En la contribución a la crítica de la economía política, la definición de la obra de Bastiat como una teodicea económica, precisamente la obra se llamaba Armonías Económicas también. En El Capital, por ejemplo, una referencia al optimismo económico como aquello que oculta ahí a los hechos reales en el interior de las relaciones capitalistas. En fin, son tres ejemplos que muestran cómo en este primer nivel de las huellas de Leibniz en Marx, la presencia de motivos leibnizianos tiene un carácter casi anecdótico. Podría decirse incluso que la utilización de estos términos para burlarse de los apologetas de la economía burguesa podría tener su origen en la lectura que hace Voltaire de Leibniz, y quizá no en el mismo Leibniz. No obstante, en este nivel más superficial de la presencia de Leibniz en Marx, me parece importante señalar lo siguiente. Marx hace un uso consciente de algunos de los términos más célebres de Leibniz asociados siempre al mundo económico. Esto podría habilitar la siguiente lectura sociológica, que sería, de manera resumida, Marx, en un cierto sentido, ha entendido que las categorías de Leibniz son las que mejor sistematizan, a nivel filosófico, la comprensión que la sociedad burguesa de su tiempo, del tiempo de Leibniz, tiene de sí misma. No sería esta una hipótesis extraña, teniendo en cuenta que Marx, fundador del materialismo histórico, ha hecho lecturas similares de otros filósofos modernos, y en esta línea, por ejemplo, podrían incluirse los análisis de Leibniz, de la filosofía de Leibniz a cargo de Gustavo Bueno, como el estudio introductorio a la monadología, que se editó en Pentalfa, o el capítulo del libro Ensayo sobre las categorías de la economía política, publicado en el 72, donde, como ha sabido, algunas nociones fundamentales de Leibniz se entienden como respuesta, como reflejo, bueno, el término sería delicado, pero como respuesta a una sociedad contemplada desde la perspectiva de las relaciones económicas mercantilistas, destacando especialmente la idea de armonía preestablecida como un concepto precursor de la mano invisible de Adam Smith. Bueno, que por supuesto no sería ninguna lectura novedosa, pero me parece importante citar ese ejemplo de Bueno. Un segundo nivel de la presencia de Leibniz en Marx lo encontramos en un nivel que podríamos denominar de influencia conceptual, ya se podría hablar de influencia. Se trata de aquellos conceptos leibnizianos que, sin ser necesariamente asimilados en el interior del pensamiento de Marx, cumplen una función en determinados momentos de su obra. Quiero poner tres ejemplos. El primero sería el principio de identidad de los indiscernibles, el segundo, la noción de vinculum substantiale, y tercero, la filosofía de la historia. Primero, la cuestión del principio de los indiscernibles en la obra de Marx ocupa un lugar importante en el artículo citado de John Elster. Por ejemplo, Elster señala que este principio aparece en la ideología alemana, que es usado para criticar la posición filosófica del individualismo de Stirner. Aparece también en los manuscritos del 61 y 63 para investigar sobre la noción de valor de uso, e incluso en una obra tardía, como ya en 1875, como es la crítica del programa de Gotha, para dar cuenta de algunas tensiones entre individuo y derecho. Aunque el uso de la noción no tiene gran importancia en el contexto de las argumentaciones de Marx en estas obras, este ejemplo es útil para comprobar cómo un concepto leibniziano acompañó a Marx durante toda su producción intelectual. El segundo ejemplo, y aunque utilizado de una manera más ocasional, resulta más interesante a nivel filosófico. Me refiero a la presencia de la idea de vinculum substantiale, y que Marx leyó en la correspondencia de Leibniz con el jesuita Desboses. El término ya aparece en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, es decir, en una obra del joven Marx, de esta etapa intelectual en que el joven Marx quiere escapar del idealismo hegeliano a través de la filosofía de Feuerbach. Concretamente, donde aparece es un pasaje en que Marx critica a Hegel
porque Hegel, según la lectura de Marx, afirmaría en su filosofía del derecho que las actividades, los asuntos, las tareas y las funciones del Estado se relacionan con el individuo, pero en cuanto a individuo político, como ciudadano, no como individuo físico. Marx critica esta distinción o esta duplicidad de un individuo político y, por un lado, y por otro un individuo físico en particular tenga un carácter exterior y accidental, como él le atribuye a Hegel, sino que precisamente, y lo dice de manera literal, individuo y Estado, o individuo empírico o individualidad particular y Estado se relacionan formando un vínculo sustancial. Y luego afirma, cito a Marx, Hegel olvida que la esencia de la personalidad particular no consiste en su barba, su sangre o su abstracta naturaleza, sino en su ser social, y que los asuntos del Estado, etcétera, no son sino formas en que existen y actúan las cualidades sociales del hombre. Por tanto, es evidente que los individuos, en cuanto representan los asuntos y poderes del Estado, son considerados desde el punto de vista social y no privado. En este caso, lo interesante me parece cómo Marx transforma una noción leibniziana surgida en un contexto para dar cuenta de la relación entre cuerpo y alma, aplicada, en el caso de Marx, a la relación del joven Marx entre individuo y sociedad. Ciertamente aquí la importancia del concepto leibniziano no es menor. En primer lugar, porque tiene la función de ser una categoría crítica usada contra el sistema hegeliano. En segundo lugar, porque al valerse de esta idea para identificar al sujeto real en cuanto sujeto social, Marx estaría, o al menos yo lo veo así, Marx estaría ya planteando una de las primeras formas del vínculo entre esencia humana genérica, por usar el término de Feuerbach, y sociabilidad, que para mí es uno de los temas principales del joven Marx y que sufrirá una evolución posteriormente en las tesis sobre Feuerbach, especialmente la sexta y sobre todo en la ideología alemana, en las primeras páginas de la ideología alemana. En este sentido, por ejemplo, Cesare Luporini, en el prólogo que hace para la edición italiana de los años 70 de la ideología alemana, dice precisamente que algunas nociones del joven Marx, como cualidad social o sociabilidad, estarían inspiradas en la metafísica de Leibniz, y concretamente en la idea de vínculum substantiale. El tercer ejemplo de este segundo nivel de influencia de Leibniz en Marx sería la cuestión de la filosofía de la historia. Yo simplemente quería dejarlo mencionado porque John Elster lo sugiere y le preocupa este tema, posiblemente porque pertenecía a una serie de problemas de su época y por su formación como marxista analítico y su interés por la sociología, pero el argumento de Elster sería el siguiente. Habría una línea que va de Leibniz a Marx, pasando por Hegel, según la cual cada formulación de estos autores de su propia filosofía de la historia coincidirían en lo fundamental, pero añadirían nuevas capas de inmanencia al proceso histórico, de Leibniz a Marx. Pero, y esto lo tendrían en común también los tres autores, Leibniz, Marx y Hegel, defenderían siempre la existencia de un funcionalismo, es decir, de una intencionalidad supraindividual y objetiva en la historia. Astucia de la razón, teodicea, y en el caso de Marx, según los procesos económicos que están por encima de la voluntad de los individuos particulares. A mi juicio, esta relación, como digo, pertenece a los problemas de la época de Elster y tiene más que ver con sus preocupaciones, pero no tiene sentido filológicamente, y al menos por dos razones. La influencia de Leibniz en Marx no puede existir porque de la filosofía de la historia de Leibniz en Marx no puede existir porque Marx no leyó la Teodicea ni los escritos políticos, hasta donde sé. Y segundo,
y esto ya es más discutible, pero sobre todo porque Marx no es un filósofo de la historia, o al menos no pretende formular una teoría general de la historia. Y bueno, como este es un tema delicado, pues puede quedar para otra ocasión. Yo quiero pasar ahora a este tercer nivel de influencia de Leibniz en Marx. Sería el nivel de mayor relevancia filosófica y donde la influencia es más evidente, por muchas razones. Entonces, los últimos minutos de la intervención los dedicaré para hablar de esta influencia, de una verdadera influencia de Leibniz en Marx. Para analizarla deberíamos retrotraernos a los años en que Marx prepara su tesis entre 1838 y 1841, titulada, como es conocido, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Concretamente, entre los años 1840 y 1841, Marx escribe los denominados Cuadernos de Berlín, en los que se recopilaron una serie de notas de lectura sobre filósofos como Spinoza. Se editó en España el Cuaderno Spinoza de Marx recientemente, Hume, que no está editado, o el mismo Leibniz. Estas notas son en muchos aspectos cruciales para entender la filosofía del joven Marx, su laboratorio mental, el ritmo de su pensamiento, porque nos permite comprender las intenciones teóricas de Marx de manera directa y entender también la génesis de algunas de sus obras de juventud. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que es durante estos años tan tempranos de su formación intelectual que se forma la conciencia filosófica de Marx. Prácticamente después de 1843, Marx no leerá filosofía y el 90% de sus notas serán de naturaleza económica. Pues bien, dentro de estas notas que tomó Marx para la preparación de su tesis doctoral, hay un cuaderno Leibniz, fue titulado por Marx Filosofía de Leibniz, y recoge aproximadamente una treintena de páginas, con diferentes fragmentos de obras de Leibniz, incluyendo la correspondencia. Yo he sacado esta hoja de aquí, donde están las obras, o las circulamos, o también puedo enseñarlas, pero era por si había curiosidad por alguna en concreto, y había sacado también una imagen de la que ponen en la edición de las obras completas, que este es el cuaderno de Leibniz, un extracto de Marx de la Mega 2, de la edición de las obras completas. Vale, pues este cuaderno Leibniz. El contexto intelectual en el que se escribe. Pues en estos años Marx está a medio camino entre la filosofía hegeliana de izquierdas, de Bruno Bauer sobre todo, y su conversión, entre comillas, al materialismo naturalista de Feuerbach. Hasta donde tengo noticia, el trabajo más completo sobre el cuaderno Leibniz de Marx sería el segundo capítulo de la obra de Ernesto Screpanti, Marx, de la totalidad a la multitud, donde se analizan el impacto del método científico leibniziano y su idea de individualidad en el pensamiento de Marx. También en el ámbito italiano destacaría los pasajes dedicados a esta cuestión en las obras de Luca Basso, principalmente Individuo y Comunidad en la filosofía política de Leibniz, pero también en uno de sus últimos libros, el de Marx y la singularidad. No, bueno, es en italiano, en la versión inglesa Marx y la singularidad, la versión original Sociedad y soledad, la singularidad en Marx. Por último, en el ámbito francés, mencionaría el libro de Herbert Tougoul, Marx, Engels y la cuestión del individuo, donde hay un capítulo que lo dedica a Marx y Leibniz. Bien, como he señalado anteriormente, los años en que Marx se interesa por Leibniz, lo lee, lo anota, es cuando prepara su tesis. En esta investigación, en la tesis de Marx, Leibniz aparece como una solución para algunos problemas provocados por el atomismo de Epicuro. En él,
En Leibniz, Marx encuentra una explicación en Epicuro, Marx encuentra una explicación materialista de la realidad, pero de carácter mecánico, basada en la interacción de átomos sin que haya un lugar para la libertad, la conciencia, la voluntad, es decir, sin que exista un sujeto que actúe según fines. Para huir de esta concepción materialista, pero mecánica de la realidad, el joven Marx encuentra una solución en la idea leibniziana de mónada. En cuanto a átomo espiritual, sabemos que a su vez sería una sustancia simple y distinta cada una de la otra y por lo tanto una singularidad irreducible. Concretamente, a Marx en el cuaderno Leibniz le interesa especialmente el vínculo entre mónada, individuo real y subjetividad. Entendida esta, la subjetividad, como un ser capaz de acción, en un sentido leibniziano, es decir, el sujeto como aquel que exterioriza una fuerza y que es comprendido como el conjunto de sus acciones, el despliegue de sus actos, exteriorización de la vida y manifestación activa de sí, por lo tanto, como dos de ideas leibnizianas que Marx incorpora a su noción de sujeto en este periodo intelectual y que quizá, sumada a la interpretación hegeliana y a las lecturas de economía política, podrían tener un cierto eco, una cierta influencia en ideas del Marx maduro como producción en cuanto a exteriorización de un trabajo que cristaliza un valor de uso y de cambio, etc. Así, siempre siguiendo en Marx de 1841, la idea de individualidad como una singularidad irreducible que exterioriza su fuerza, de inspiración directamente leibniziana, tiene un papel influyente en la teoría de la acción social del joven Marx. Autores como Luca Basso han visto en esta influencia de Leibniz una de las fuentes teóricas que le permitirían a Marx haber ido más allá del individualismo y del colectivismo. Cito a Basso: la individualidad se configura como un centro de fuerza capaz de producir efectos infinitos, con una tendencia inagotable a producir una multiplicidad de desarrollos futuros. Las singularidades no siguen trayectorias preestablecidas, sino que se estructuran a través del ámbito de las relaciones en coordenadas móviles que nunca se definen de una vez por todas sobre la base de un intercambio constante entre lo individual y lo colectivo. Está explicando a Marx, pero ya pueden ver cómo la terminología es evidentemente leibniziana. Además, en este mismo sentido, la lectura de Leibniz tendría efectos en la ontología social del joven Marx y concretamente en la concepción del sujeto humano como ser social. Cito a Ernesto Screpanti en este caso: quitando a Dios del discurso de Leibniz, Marx llega a una ontología social según la cual los agentes individuales están condicionados por las relaciones sociales y por las acciones y reacciones recíprocas. Y esto es así porque los individuos son incapaces de representarse el universo si no es a partir de puntos de vista particulares y parciales. De este modo, la influencia de Leibniz podría ser una de las fuentes que están en la base de lo que algunos filósofos marxistas contemporáneos, como Etienne Balibar, han denominado lo transindividual, para definir pongo entre comillas, la ontología de las relaciones propias de Marx, donde existiría un primado teórico de las relaciones sociales en la constitución de la subjetividad. Para concluir, quisiera terminar este recorrido por las huellas de Leibniz en Marx con una cita. El pasaje forma parte de una entrevista realizada por Hans-Heinz Holz, profesor de filosofía que dedicó buena parte de su obra a Leibniz y a confrontar a Leibniz con Hegel, y Lukács, el célebre filósofo y crítico de literatura húngaro. La cita es la siguiente. De Lukács, hablando con Hans sobre Leibniz. Dice Lukács: bien, si me permite un inciso, le diré que estoy convencido que uno de los olvidos más lamentables que han cometido los marxistas han sido no estudiar a fondo a Leibniz. Leibniz es una figura extraordinariamente complicada e interesante, y nosotros, y debe incluirme a mí también en el grupo de los pecadores, ni siquiera hemos hecho aún el amago de comprenderla. Estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que se refiere a la tarea, puesto que no podemos adelantar todavía nada respecto de los resultados.
Pues bien, aún hoy el problema sigue abierto. El estudio, por ejemplo, de este cuaderno Leibniz en relación con el desarrollo de la obra de Marx, de la obra del Marx maduro y algunos de sus conceptos fundamentales, está por explorar. También la ontología social contenida en obras de madurez como El Capital y una posible influencia del Leibniz en estas fechas. Y bueno, y tantos otros temas como parece que deja clara esta cita de Lukács, que la cuestión Leibniz-Marx sigue siendo un territorio por explorar, a pesar de algunas obras que he tenido ocasión de citar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Nos aplaudimos. Y pasamos al coloquio, que esto ahora tiene, espero que hayas explicado, porque bueno, estos son los colores que están en Leibniz, ¿no? O sea, quiero decir que hay un libro y es un pensador que ha levantado pasiones en pensadores de muy diversas especialidades, de muy diversos ritmos. Entonces, bueno, estamos poquitos, pero por lo menos si queréis hacer un comentario o alguna de las ponencias o alguna pregunta, ya sé que te tienes que ir. No te preocupes, no vayas a perder el tren, pero si alguien quiere intervenir de lo que estáis, Paco, a lo mejor te guste. ¿Tienes alguna cuestión o algo? Como que si queréis. Si no, El problema es que ya no tenemos para... O si hay, no sé si hay preguntas al otro lado, si alguien tiene preguntas. César Canela comenta muy interesante la ponencia. Pero preguntas, crítica. Preguntas. Mira, Javier Echeverría, Javier, si quieres que te oigan al otro lado, ¿te importa venir aquí a hablar o te molesta mucho? O es que con el micrófono no se puede. Ya has visto que no se oye. Entonces, bueno, lo digo porque te oigan los que están al otro lado, que también se ha... He visto que estaba ahí también Paco, que se ha sumado. Bueno, pues ahí, gracias, Javier. Bueno, vamos a ver. Empiezo por el final, por Alejandro. Hay una fuente que te aconsejo que mires, que es Feuerbach, ¿no? Porque Feuerbach tiene un libro sobre Leibniz, ¿no? Entonces es altamente verosímil, yo no lo sé, que Marx hubiera leído ese libro, ¿no? Y por lo tanto quiero decir que está muy bien el trabajo este de ver qué es lo que escribió Marx de joven sobre Leibniz, pero hay fuentes indirectas también. Yo sé positivamente que Lenin leyó y se interesó muchísimo. Al mismo tiempo que leía la lógica de Hegel, que es interesante. Lenin estaba interesadísimo en Leibniz a través de Feuerbach. Entonces no voy a hacer que a Marx le sucediera igual, no lo sé. Por lo tanto, es una cosa que te aconsejo simplemente que mires, ¿no? Y bueno, y en general a vosotros dos, y a ti también de alguna manera, Alejandro, vamos a ver, no, pero sobre todo a vosotros dos, digamos, Socorro y Basilio, y Rogelio, perdón. O sea, Leibniz es un autor, efectivamente, como todos dicen, muy complicado, ¿no? Y yo la hipótesis que mantengo de por qué es tan... bueno, es un autor barroco, pero no solo es el filósofo del barroco, sino que él mismo en su pensamiento es enormemente barroco. Y por lo tanto, esto, vamos, el Deleuze escribió un libro magistral, el del Pliegue, al respecto. Entonces yo ya desde hace años mantengo en mis trabajos sobre Leibniz, más bien el Leibniz matemático y el Leibniz físico, pero sobre todo matemático, que el error fundamental que se puede hacer, vamos, error, es un error normal, pero yo lo considero una equivocación metodológica, es entrar con Leibniz y decir, bueno, dijo esto, escribió esto, y por lo tanto, esta es su definición de Dios. O sea, voy a ir directamente a la cuestión, ¿no? O sea, entonces, Leibniz usa a lo largo de sus escritos, vamos, no sé cuántas, pero 10, 12 definiciones como mínimo de Dios, como mínimo. O sea, solo de joven demostró por unas 3 o 4 veces la existencia de Dios, ¿no? Entonces, quiero decir que, y esto va por ti, Rogelio, sobre todo, yo desconfío mucho de los wolfianos y en general de lo que era Leibniz a finales del siglo XVIII, ¿no? Y pienso digamos, en ese sentido, y Concha me lo ha enseñado, o sea, Leibniz es un personaje histórico que ha ido evolucionando, cambiando, y vamos, hay varios Leibnizes, no solo, no voy a decir ni 2 ni 3, ¿no? O sea,
pero son incluso, diría en broma, Concha, infinitos Leibnizes, ¿no? O sea, pero bueno, no tantos, pero en cualquier caso es muy difícil decir, Leibniz es esto y su demostración de la existencia de Dios fue esta, porque hay varias, y por lo tanto, en ese sentido, ¿qué ocurre con Wolff y con los wolfianos? Wolfianos leibnizianos, quiero decir, pues que cogen unos determinados documentos de Leibniz, y pues es Leibniz barra Raspe. O sea, yo distingo en ese sentido, por tener un criterio, Leibniz barra Raspe, Leibniz barra Gerhardt, Leibniz barra Couturat, Leibniz barra Academy. Y como Leibniz Academy todavía está abierto, no sabemos todavía quién es Leibniz. O sea que, entonces, por lo tanto, seguimos investigando. Y eso es el sentido de sociedades como esta, ¿no? O sea, y el interés de los estudios leibnizianos. Es decir, que estamos ante un autor que todavía no sabemos lo que escribió, porque va a haber grandes novedades todavía cuando se publiquen en concreto sus escritos sobre medicina y sobre lenguaje. O sea que todavía queda mucha tela por cortar, ¿no? Entonces, en ese sentido apoyo mucho la hipótesis de Francisco Fernández esta mañana, de que, claro, si pensamos que Leibniz está en los escritos filosóficos de la Academia, nos equivocamos, o sea, y nos vamos a encontrar porque igual la definición de Dios está en los escritos sobre medicina, o sea, es una hipótesis, puede suceder, ¿no? Y por lo tanto hay que andar con mucha cautela, porque Leibniz es laberíntico, es enormemente complejo, o sea que es complejo, esto lo dice todo el mundo, pero yo por lo tanto siempre aviso al respecto, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, ya yendo a lo concreto, porque los dos habéis hablado de una noción de Dios, una de las que usó Leibniz, yo os voy a proponer, porque en este momento con la que estoy, es Leibniz cuando critica a Descartes primero, pero sobre todo a Spinoza, porque con Spinoza es con quien tiene el debate a fondo sobre la noción de Dios, el Deus sive natura, y esto interesa extraordinariamente a la tradición marxista, o sea que luego te tengo que decir algo sobre Elster, por cierto, que no se me olvida. Entonces, lo define como es perfectísimo. Y entonces el argumento de Leibniz contra Descartes, pero contra Spinoza, argumento en forma, desarrollado, y además que los dos lo debatieron en su célebre encuentro en la Haya-Sinn, es que antes esa definición hay que analizarla primero, ¿no? Hay que analizar y ver si es posible tal entidad, ¿no? O sea, es posible que un ente incluya todas las perfecciones, o sea, porque estamos hablando de todos los predicados positivos, o sea, y claro, esto Leibniz dice, oiga, el señor Spinoza, esto demuestra usted que eso es posible, lógicamente, ¿no? Sin entrar todavía en lo del predicado del sujeto, o sea, entonces yo creo que os pediría un comentario al respecto, a los dos, o sea, porque de alguna manera, Socorro, pues tú has hablado algo al respecto, o sea, cuando hablabas de que la noción de Dios es posible porque no hay contradicción, o sea, decía, bueno, pues esto es el argumento de Leibniz contra Spinoza, o sea, que se lo dio por escrito y se lo dio también de palabra, ¿no? Y Rogelio, pues lo mismo te diría, es decir, y perdón, a ti Rogelio más te diría, vamos a ver, para mí en el siglo XVIII hay el Leibniz de Wolff y de toda la tradición que muy bien has explicado, que yo no conozco ni mucho menos y por lo tanto es excelente todo lo que has dicho, pero está luego el Leibniz de la enciclopedia. En la enciclopedia hay no menos de 40 artículos sobre Leibniz, donde Leibniz aparece y la enciclopedia relanza a Leibniz, pero lo relanza diferente de Leibniz de Wolff, ¿no? Entonces publican un artículo que se llama Leibnizianismo, pero hay muchos más, pero Leibnizianismo lo escribe el propio Diderot, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, o sea, se insiste mucho en el debate entre Bayle y Leibniz, ¿no? Entonces, quiero decir que incluso en la enciclopedia hay diferencias entre el Leibniz wolfiano y el Leibniz diderotiano, ¿eh? Y esto ya solo en el siglo XVIII. Entonces, ya claro, cuando aparece la edición de Cultura o la de Bertrand Russell, la tesis doctoral de Elster, la tesis doctoral de Elster, y con eso termino y aludo a lo que has dicho tú, Alejandro. Yo ese libro lo conozco bien, el artículo sobre Leibniz y Marx no lo he leído en cambio, pero vamos a ver, ahí Elster, su gran argumento, él dice desde luego que Leibniz, claro, como no,
el gran teórico del capitalismo, y cómo no, si es que es el gran teórico de casi todo, ¿no? O sea, entonces, con lo cual, digamos, yo he sobremojado, ¿no? En este caso, ¿no? Y que es incluso precursor de Adam Smith, ¿eh? O sea, vale, pues no me extraña, si ya ha puesto a ser precursor, será, casi seguro será precursor de Adam Smith y también de Ratzinger, o sea, por poner otro ejemplo, ¿no? Bien, en cualquier caso, hay un argumento muy poderoso y que de alguna manera también puede llegaros a vosotros, que es que Leibniz y la sociedad Leibniz es teoría con praxis, ¿no? Entonces, Elster en su libro dice que Leibniz teorizó lo que es la economía y la economía capitalista, el capitalismo alemán, renano, por así decirlo, que es un capitalismo diferente al capitalismo inglés que teoriza Adam Smith, ¿no? Y lo teorizó en base a su práctica, a su praxis en las minas del Harz, porque él fue empresario, fue ingeniero, fue inventor, pero es que fue empresario. En un momento dado invierte su propio dinero y casi se arruina. Y al final el duque las pérdidas se las compensó a cambio de nombrar al historiador de la casa, que fue su ruina, ¿no? O sea, el nombramiento como historiador. Pero le condonó las deudas que había ido, que eran muy considerables, ¿no? Entonces, Leibniz era efectivamente tan lanzado que se puso a invertir. Estaban, digamos, los obreros, el duque, que era el propietario, y Leibniz, que era ¿cómo se le llama esto? Hoy en día se le llama el innovador en el sentido de Schumpeter, el entrepreneurship. O sea que, bueno, entonces, dicho esto, por lo tanto, pues creo que la práctica, o sea, es decir, una cosa es Leibniz como teórico, está muy bien, o sea, como que teorizó Leibniz al respecto, pero el libro del Ser, esto lo subraya muy bien, es decir, que la teorización, Leibniz había leído un montón de cosas sobre contabilidad, ahora se están editando todos sus escritos económicos, o sea, y también eso, por lo tanto, va a haber mucho que analizar y que aprender. Pero sobre todo, se involucró en la praxis, se involucró como empresario de alguna manera capitalista. Él quería obtener beneficios. Él ponía el capital intelectual. Ponía el capital intelectual, el duque era el propietario y los capataces, los de las obras, ponían la mano de obra, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es muy interesante, yo te aconsejo que lo mires eso. Vamos, que ya sé que no conoces el libro de Elster, ¿no? Pero que me hagas un comentario al respecto y a vosotros pues ya os he dicho lo que pensaba. Mira. Ya, ¿contestáis o preferís que hagamos alguna pregunta más y luego contestáis a todos? Yo preferiría contestar también. A ver, porque estamos 3 preguntas para hacer aquí y alguna más allí. Si queréis, recogemos 3 o 4 preguntas y vosotros luego mandáis. Ponte también a vosotros. Es muy corto, porque es que para que te oigan los compañeros que cuando están allí. Socorro estaba hablando de la relación entre necesidad y totalidad, sobre todo en relación al hecho creador de Dios, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de Dios, a mí me chirría un poco cuando se habla de la elección de Dios, ¿no? Y a veces se nombra, que luego posteriormente normalmente precisamos. Pero casi siempre parece que queda como detrás un deje ético o una elección ética en Dios a la hora de crear el mundo, ¿no? Sobre todo cuando lo queremos relacionar, porque claro, la frase final es el mejor de los posibles, ¿no? Entonces hay lo bueno, lo malo, etc. Y me ha gustado mucho la relación que se ha hecho con la totalidad, porque precisamente yo creo que no es tanto una elección, sino como una necesidad, la relación de necesidad y la totalidad en cuanto a la creación, porque estamos hablando de que la máxima perfección es la máxima realidad posible. Aunque yo siempre he dicho la máxima existencia y Socorro ha dicho la máxima esencia. Me ha parecido entender eso. Eso quería que si podías lo precisaras. Y bueno, dejando en el caso de Alejandro, no sé si no le ha pasado lo mismo. A lo mejor a mí cuando has afirmado que Marx no es un filósofo de la historia, entonces le voy a dejar mejor a ella, pero bueno, ya sabes tú que eso iba a provocar, ¿no? Cierta duda, porque a lo mejor no lo es, pero desde luego ha generado bastante filosofía de la historia. En fin, entonces eso te lo dejo ahí y dejo solamente con esta pregunta. También. Y luego porque además hay algunos ahí que ahora les podemos dar que pidan también la palabra. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias. Como decíamos ayer en la Fundación Ortega,
pues es casi como armonía preestablecida, porque, digamos, son tres aportaciones diferentes, complementarias y que te hacen pensar bueno, lo que comentábamos esta mañana también de esa parcialización del saber a la que hemos ido también por las distintas interpretaciones que han ido transmitiendo la filosofía de Leibniz. Claro, en lo que tú has comentado, también me ha sugerido también un autor como Wolf, claro, le abre a Leibniz también la puerta de la psicología, ¿no? El tema de las pequeñas percepciones, que tú no lo has desarrollado, pero es un punto, me parece, también a tener en cuenta, completando, Javier ya ha preguntado por la enciclopedia, yo tenía ahí también un poco esa pregunta y por Pierre Bayle, porque Pierre Bayle y también la idea del escepticismo, no solo desde digamos, por una parte psicología, por otra parte, digamos, teoría del conocimiento, de distintas formas epistemológicas de acercarse a lo que sería lo real, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco, os lanzo un poco a los dos, porque Apolo, desgraciadamente, pues no lo conozco tanto, pero creo que este tema también, ¿no? De la pregunta por las distintas formas de conocimiento, ¿no? O sea, me gustaría saber un poco, en lo que nos has contado de Polo, si él, digamos, perspectiva, pues haciendo más bien un planteamiento, bueno, más global, que es también el Leibniz, justamente sería un planteamiento más universal, ¿no? De explicación, digamos, de la realidad. Y mi pregunta iría, porque creo que lo hemos comentado alguna vez también por la ciencia, ¿no? Para retomar el tema de la primera mesa, ¿no? Que no lo has dicho explícitamente, pero me parece que también estaría... él se aproxima también, Polo, a través de Leibniz o en sus comentarios de Leibniz a las distintas ciencias, ¿no? Algo que nos ha interesado mucho a nosotros estos días por mostrar la pluralidad. Y contigo pues voy al tema. Vamos, que se habrá leído entre Cassandra y Clio y no habrá visto que yo he dedicado ahí un capítulo más. Lo de Brunario, ahora, a ver, no tengo todo en la cabeza, pero justamente yo a Marx le hago dentro de, claro, hay que ver cómo definimos filosofía de la historia, ¿no? Pero el planteamiento de Marx, y yo creo que tiene que ver justo mucho con la inspiración leibniziana, esa idea de cargar el punto de la historia de lo contingente, lo que es el desarrollo por parte, digamos, de la libertad humana. Y claro, esa interpretación que habéis oído a mí muchas veces decir, bueno, este no es el mejor de los mundos, tenemos que mejorarlo, es que eso es una lectura muy desde Marx de Leibniz. Es decir, Leibniz no cree en que todo va a pasar como el fatum maometano independientemente de lo que hagamos. Va a pasar si cada uno hace lo que se supone que Dios, desde su intuición, que sería otra forma de conocimiento, el conocimiento discursivo humano, habría visto desde toda la eternidad, ¿no? Pero, claro, la historia es el desarrollo, el despliegue, y yo creo que eso en algunos de los textos de Marx se puede ver esa lectura también, no lo sé, tenemos que verlo más en profundidad, pero yo apuesto por denominar también a un determinado Marx como filósofo de la historia en este sentido. Pero había otra pregunta ahí que si quieres la podemos leer, que iba en este sentido también, ¿no? Y la sumamos. Preguntaba también por la filosofía de la historia. Sí, si pudieras profundizar, Marx siempre... Sí, sobre la cuestión. Me ha parecido interesante la carta de la relación a donde Marx acusa a Mikhailovsky. A ver, a ver si consigo. Si no podemos saber más grande, bueno. Donde Marx acusa a Mikhailovsky de convertir su relato histórico de la génesis del capitalismo en Europa Occidental en una teoría histórico-filosófica del curso general que se imponería a todos los pueblos. Bueno, ahí va también. Y luego sigue porque sigue, si pudiera profundizar en esta. Y luego hay otra pregunta, saber si el pensamiento de Marx hay algún tipo de perspectivismo. Lo que dijiste al final me parece que va en esa línea, me interesa muchísimo esto.
más Leibniz sobre todo las ideas de Marx incluidas en el perspectivismo leibniziano. Entonces esas son todas las preguntas. Y había otra de Paco Álvarez. Y Paco Álvarez, agradezco Alejandro, si estás de Valencia, tengo una dificultad porque sí creo que podrías apostar también. Oye, que estamos hablando todos con lo mismo, que se relaciona con el funcionalismo indicado por Elster. Claro, Elster, el espíritu del capitalismo, que es la obra, me parece que se llama así, ¿no? Creo que también hace un poco esa apuesta. O sea, Sí, sí, él sí. Entonces, bueno, ahí tienes. Entonces, bueno, si os parece, pues respondéis ahora cada uno. Si quieres, empiezas tú por el orden que habéis intervenido, y luego ya cerramos. ¿Empiezo yo? No, ella que ha empezado. Vale, para pagar. Bueno, pues lo primero, gracias, porque siempre que se suscitan preguntas significa que ha habido interés. Entonces, me parece que eso es siempre algo para agradecer. Entonces, le comentaba antes a Rogelio, digo, yo no sé si soy capaz de contestar todas las intervenciones, que a su vez son sugerencias, que me han apuntado cosas, digo, porque qué interesante esto que se está diciendo, ¿no? Entonces, contestando a Javier, que es lo que más me ha impresionado, o sea, más me ha impactado, digo, de esto quiero hablar, es que, por una parte, yo lo que veo es que los filósofos serios se toman en serio a los que son serios. Yo eso, me parece que eso es una de las conclusiones a las que tenemos que llegar, fruto de estas asambleas y fruto de decir, Polo se ha tomado en serio a Leibniz, Marx se toma en serio a Leibniz, Kant se toma en serio a Leibniz. Es decir, que estos filósofos que han dejado huella son personas, digo, no sé si nosotros dejaremos así la huella, es una primera reflexión, pero me parece interesante destacarlo, ¿no? Entonces, yo creo que yo he dicho, vamos, casi que digo, ahí si estoy ya lo he vuelto a decir, que el Leibniz del que hablamos no es todo el Leibniz que hay. O sea, creo que eso hay das con una convencida absoluta. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque efectivamente, yo no sé si lo que está en los escritos de medicina que todavía no se han publicado, vamos a tener una prueba distinta de la existencia de Dios, pero tampoco otra visión de la historia. O sea, Leibniz es de tal profundidad, de tal complejidad, que siempre hay que ser muy cautos. Yo, de hecho, todas las intervenciones, yo creo que menos esta, he dicho, ojo, esto es lo que digo, pero no es todo lo que hay, y no sé, y además, por eso me gusta tanto en Polo como en eso, hay que seguir pensando. O sea, eso es la primera cláusula de la que hay que partir. Es decir, que me parece que el Leibniz de los filósofos no es todo el Leibniz que hay, pero alguien tiene que estudiar al Leibniz de los filósofos. Entonces, porque no es posible estudiarlo todo. O sea, yo antes lo comentábamos en la mesa, digo, yo no tengo ni idea del Leibniz matemático. O sea, porque no me da la vida. Es decir, y sin embargo, y del Leibniz de los filósofos, ni creo que lo sepa todo, ni muchísimo menos. Porque además lo vuelves a leer, como has leído más cosas, tomas una perspectiva distinta, aparecen luces nuevas, tampoco sabemos qué pensaba él, porque lo que tenemos es lo que está escrito. Entonces, claro, cuanto más se vaya conociendo su contexto, sus biografías, en su historia, podemos ir como aquilatando, ¿no? Yo, con la relación, claro, yo he estudiado las pruebas de la existencia de Dios, he estudiado la omnipotencia del absoluto, entonces estoy totalmente de acuerdo que hay muchas definiciones de Dios. Es más, las pruebas de la existencia del absoluto se han recogido a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la obra que fue publicada. Cuando investigamos, que eso habría que volverlo a pensar, y seguro que salen más formulaciones, igual hay alguna otra prueba, y esto que has sugerido, que me parece muy interesante, definiciones de Dios en la obra de Leibniz. Vamos a empezar a ver cuántas definiciones hay y dónde lo vemos. Si nos centramos en los escritos filosóficos o nos centramos en otros escritos. Yo me parece que por honradez de la investigación hay que ser, como decir, yo he trabajado en esto y sobre esto que he trabajado puedo concluir así. O sea, eso me parece lo sensato, porque ni lo he leído todo ni creo que lo vaya a leer. En la correspondencia hay muchas definiciones. De hecho, sí. Totalmente. Y además, y de hecho, a la hora, por lo que yo he investigado, las pruebas de la existencia han sido recogidas a lo largo de toda la historia, que por seguir un sistema metodológico lo hice cronológico, desde Leibniz joven a Leibniz maduro, en lo que un doctorando puede abordar en su capacidad, y viendo lo que se ha hecho, y las pruebas de la existencia de Dios por las verdades eternas, que estaban las otras 6 formulaciones, quiero decir, los otros 6 tipos de argumentos. Entonces, yo en este tema, o sea, aquí en lo que yo quiero aportar aquí,
es que, o sea, Polo, o sea, la noción de es perfectísimo. O sea, yo lo que quería aportar es lo que Polo entiende de Leibniz. Entonces, Polo entiende de Leibniz, que me parece que es muy interesante, o aborda a Leibniz en tres cuestiones que son muy nucleares en un Leibniz metafísico, que es el tema de la totalidad de posibilidad para explicar la necesidad. Me parece que es una cosa sugerente. Y me parece que es sugerente, bueno, luego habla también que lo estudia para entender mejor a Hegel, y lo estudia en su relación también con Spinoza y con Descartes. Es decir, que Polo se da cuenta de la importancia que tiene Leibniz en ese contexto de la filosofía racionalista. Y dos, en el último escrito que aparece, me pareció sugerente ver cómo en el escrito de Teodicea, Polo, con una lectura que parece que son 3 páginas, es escrito, o sea, la conferencia de Polo, que está recogida, son 4 páginas. Dice, da en el núcleo del optimismo leibniziano, del hiato que puede existir en la unidad de la mente divina, del problema que tiene con Descartes y Spinoza, y se ha quedado tan contento. Yo para esto he necesitado no sé cuántos años para... Digo, es que a mí me deja, digo, pero vamos a ver, y aparte que te ayuda a seguir pensando, porque es un aparente optimismo. El tema de la creación que planteabas tú, ¿qué es crear? O sea, Dios crea, o sea, la elección de Dios al crear es una elección moral o es una elección que está determinada porque la esencia, en la medida que tiene tendencia a existir y no hay contradicción, va a ser puesta a la existencia. Leibniz, en su ambigüedad o en su modo de hablar, por eso decía yo al final que Leibniz se da cuenta de sus propias aporías, muchas veces dice, bueno, esto lo vamos a dejar en el misterio. No lo podemos conocer todo, porque en algunos momentos Leibniz dice, es que, ya yo utilizo argumentos de la tradición, dice, es que es más perfecto no equivocarte. Por lo tanto, si tengo algo más perfecto, es coherente con la bondad de Dios elegir lo mejor. Pero por otro lado, como estamos hablando de que la posibilidad tiende de suyo a la existencia, es que le queda poco margen en la elección a Dios. Porque dice, es que si la existencia ya tiene, la esencia tiende, o sea, he visto máxima cantidad de esencia que tiende a la existencia. ¿Qué es existir en Leibniz? Eso es algo que no puedo decir en 5 palabras, porque eso lleva a pensar, ¿es la existencia una posición de la posibilidad? ¿Es el resultado de la totalidad de la posibilidad? O sea, me parece que el tema que es la existencia fue la línea de argumentación que yo creo que le llevó a Ángel Luis González a toda su obra sobre Leibniz. O sea, que dice que es una pregunta que es una pregunta que hay que tomarse en serio y que lleva a decir, es que esto yo no lo puedo contestar sin trabajo. O sea, yo hay que ser prudentes. Es decir, ¿qué quiero decir aquí? Ahora estoy totalmente de acuerdo y vamos a hablar de esto. Esto me importa, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la intervención. No sé si he contestado, Concha, no sé si me... O sea, lo que me has comentado de si Polo... Vamos a ver, como yo a Polo no lo he conocido personalmente. O sea, lo he conocido personalmente, pero no lo he tratado para... o sea, hay gente de los que están trabajando en las obras completas de Polo que igual te diría, ¿a Polo le interesaba la ciencia? Pues te diría, igual sí o igual no. Yo no tengo ni idea. O sea, Polo era un teórico. Era un teórico. Su sistema, sobre todo, tiene... o sea, es que qué difícil es decir. Yo no sé si soy capaz tampoco de decirlo porque no conozco tanto a Polo. Es decir, que yo lo que te diría es que como Polo se toma en serio a los que lee, o sea, y se los toma en serio poniéndose en sus zapatos, es decir, que no quiere criticar porque no eres de mi cuerda, por lo tanto, a ver, ¿dónde te pillo? Sino que piensa lo que de verdad hay y dice, pues aquí no puedo concluir. ¿Qué puedo hacer para que concluyas? Y te acompaña. Y entonces a lo mejor resulta, pues lo que dice Kant te aporta o lo que dice... Entonces, en ese sentido, eso es lo que hace Polo a la hora de trabajar. Leibniz en Polo no tiene una repercusión, creo que Polo lo que hace, lo que quiere en principio es completar a Aristóteles, superar donde Aristóteles se queda y desde ahí descubre el límite mental, quiere abandonar el límite mental que le lleva a la antropología, y eso ya entramos en otro orden de escritos que yo no soy capaz de abordar y que hay expertos que lo pueden hacer. Yo soy una discípula agradecida de Polo, al que pues, siempre que lo leo me sugiere y me aporta, pero no soy una experta en Polo, tengo que decirlo porque eso es en honor a la verdad. Entonces, no sé si con esto te contesto. Okay. Pues nada, Rogelio.
Yo voy a ser muy breve. Estoy desde luego de acuerdo con Javier en que hay muchos Leibniz, ¿no? No solamente él mismo, son muchos, ¿no? No solamente porque es enciclopédico y ha cultivado todos los saberes y los que no había se los ha inventado, ¿no? Y también además cada uno de esos saberes, especialmente en la filosofía, pues hay ciertamente una evolución en su pensamiento y desde luego todavía no lo conocemos enteramente ni toda su profundidad, pero también hay muchos Leibniz, desde luego en las interpretaciones que se han dado, ¿no? Completamente de acuerdo en que Leibniz, en fin, que Wolff pues no era un discípulo de Leibniz, a pesar de esa expresión de la filosofía leibniziana, ¿no? Hay principios fundamentales de Leibniz que Wolff no ha aceptado, su noción de mono es distinta, tenía dificultades con la hipótesis de las monedas establecidas, en fin. No es probablemente un discípulo, él nunca se consideró discípulo, ni tampoco Leibniz lo consideró discípulo suyo, ¿no? Y desde luego, bueno, yo quería, no solamente la etas kantiana, por eso lo he citado, digamos, citar a Kant era ese tipo de interpretación de Leibniz el que yo quería discutir, pero por supuesto, todos los filósofos de la Ilustración, la enciclopedia, etcétera, que se han enfrentado a Leibniz, ¿no? Y que es otro mundo distinto, ¿no? Lo que yo aquí solamente quería dar cuenta simplemente de las ilustraciones que yo ¿perdón? Sí, sí. Hay también un Leibniz muy interesante, muy interesante. Y no solamente ya desde el joven Leibniz, ¿no? En la monología física y tal, sino también en la crítica pura. Eso es muy interesante. Yo más bien quería estudiar esa parte, digamos, de filósofos que dieron un ataque a las posiciones de lo que ellos entendían que era la filosofía leibniziana. Y respecto de la otra pregunta que has hecho, que me parece muy interesante, ¿no? Es verdad que hay muchas definiciones de Dios, ¿no? Y que Leibniz ha sido genial en eso, pero ciertamente que es el ser perfectísimo es quizá una que no se puede evitar, ¿no? Y ahí en ese punto, claro, Leibniz ha visto genialmente que si Dios es el ser perfectísimo, tenemos que ver qué es una perfección, qué es perfección, ¿no? Y yo creo que Leibniz ha recopilado, restaurado, digamos, o ha retomado lo que, no sé si lo conocía de primera mano o no, pero lo que ya había hecho Anselmo de Canterbury, que había propuesto el argumento ontológico al distinguir no en el prosloquio, sino en el monólogo las perfecciones que llamamos puras de las perfecciones dedicadas, las perfecciones que es mejor tener que no tener, que no implican ninguna imperfección. Lo dice así, es mejor decir tener que no tener. Y aquellas que es relativamente mejor, en algunos casos, que un anillo sea de oro, que algo sea de oro, es mejor en unos casos, un anillo que le regalas a alguien, es mejor que sea de oro que no de latón, pero no es absolutamente, implica una imperfección, porque ya ser de oro implica ser material, etc., ¿no? Y entonces, Leibniz ha visto que esas perfecciones, lo que propiamente es una perfección, tiene que ser infinito, y por tanto es compatible entre sí las perfecciones, y esa es la demostración que le propone a Spinoza, y que, por cierto, otro de los defensores del argumento ontológico, Duns Scoto, que hace precisamente una coloratura, como dice él, semejante a esta defensa, o sea, esta especie de argumento para mostrar primero la compatibilidad de las perfecciones puras para poder después deducir que la existencia, si es una de esas perfecciones, tiene que corresponderle a Dios necesariamente, etc., ¿no? Pero, en fin, de acuerdo con esto, y no quiero extenderme más con toda esta cuestión. Y cedo a la pregunta estrella de la mesa. Agrupamos casi todas las preguntas con el rótulo Marx, filósofo de la historia. Y yo... Sí, lo he dicho sin matices y ahora debo rectificar incluso. ¿En qué sentido decía que Marx no era un filósofo de la historia? Lo decía un poco como precaución ante algunas lecturas
de la filosofía de Marx como un economicista, como un determinista, como alguien que estaría atrapado en la dicotomía base y superestructura. Pero sí, ¿cómo no voy a coincidir, por ejemplo, que en los escritos de Marx sobre la India hay una filosofía de la historia y una filosofía muy, muy clara, incluso en los textos políticos de coyuntura como la lucha de clases en Francia o el 18 de Brumario? Creo que va más allá del análisis político y que Marx propone una cierta teoría de la morfología del poder político después de 1848 y de cómo a nivel institucional, político, social, hay un determinado momento en que el poder tiene capacidad para reaccionar de un determinado modo ante las revoluciones de la época y que hay una cierta teoría, por decirlo de algún modo, morfológica de la historia. Y ahora, por hablar de Cassandra y Clio, lo que quería decir es que Marx, en todo caso, es un filósofo de la historia crítico, pero no un filósofo de la historia especulativo, por usar los términos del libro. Aún así, entiendo que haya miles de matices y miles de capas en Marx y cómo no, puede que alguien tenga razón al decir que hay un filósofo especulativo de la historia en Marx, cuando te dicen que Marx definía el comunismo como el reino de la libertad o ciertas anticipaciones del futuro, pero sí, que se basaban en previsiones del análisis de la actualidad. Y yo lo que quiero decir es citar en la última parte del mensaje de Paco Álvarez, porque en este sentido me parece que ha dicho una cosa muy interesante. Destaca la relevancia de la mención del Leibniz de Feuerbach que ha señalado Javier, y dice Paco Álvarez: quizá en el libro tercero del Capital podemos ver más de la influencia de Leibniz, concretamente la tendencia decreciente de la tasa de ganancia vista como una modelización en cierta manera de un marco general de posibilidades, no una línea fija que diseñe el futuro. Me ha parecido brillante como intervención en unas pocas líneas y muchas gracias, Paco. En ese sentido, quiero decir, yo no creo que Marx sea un filósofo de la historia en el sentido de que haga leyes generales de la historia. Hace o busca una ley histórica, pero no una ley de la historia, sobre un modo de producción socialmente determinado y sobre su génesis y su funcionamiento. Y un modo de producción que funciona en unas determinadas condiciones de un modo y precisamente por eso no suprahistóricamente del mismo modo. Por ejemplo, en el capítulo de la acumulación originaria del capital, que se llame la así llamada acumulación originaria, ya indica bastante, y que también la compare al pecado original para la teología, el papel que cumple la acumulación originaria en la economía, siempre con estas ironías de Marx y demás, y luego que en ese capítulo, por ejemplo, se ve que no es una teoría histórica, sino que está proponiendo un modo de funcionamiento recurrente en el capitalismo de su tiempo. La carta que decía Víctor, por hablar de otra de las preguntas, la carta que mencionaba Víctor, en esa carta dice Marx precisamente que una teoría histórico-filosófica de la historia tendría como virtud ser suprahistórica. Es decir, está ridiculizando una teoría general de la historia, o una historia con H mayúscula, una historia en general. Luego el mismo Engels, que tiene muchos defectos y habrá provocado muchos malentendidos a la hora de divulgar a Marx, posiblemente tenga 3 cartas muy buenas en esto, que son bastante conocidas. La primera es cuando dice: lo que Marx y yo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida es una teoría sobre la reproducción de la vida real y nada más que eso. Pero claro, ¿qué significa la reproducción de la vida real? Eso ya es otro tema. Y otras 2 cartas que tiene precisamente siempre desmintiendo las acusaciones de economicismo, de la economía como determinante de la historia y demás.
Y no sé, es un tema que quedaría para mucho, sí. Muchísimas gracias por los comentarios. Lo que diría es eso, que claro, se está escapando más de lo que es la filosofía especulativa de la historia, pero está entrando en lo que hemos intentado llamar la filosofía crítica de la historia. Yo diría que sí. Entonces por eso me parecía que era interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya, ¿no? Lo quería decir, ya nos terminamos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla. Nos despedimos ya y mañana, recuérdalo, ¿no? Que mañana a las 10. Mañana a las 10 seguimos con el seminario, con la nueva sesión del seminario completamente online. Tenéis los datos en el correo que os mandamos, también en el programa. Y vuelvo a mandar bueno, creo que quienes estáis aquí ya tenéis acceso a la web y demás. Mañana nos vemos a las 10, efectivamente. Y muchísimas gracias, de verdad. Sentimos si en ocasiones ha podido haber problemas de sonido, pero era la primera vez. Y a pesar de todo, yo creo que ha ido bien dentro de las dificultades. Muchas gracias.